Muy buenas noches. Seas bienvenida, bienvenido o bienvenide al Rincón de Lucifer, el canal en donde estaremos relatando diferentes libros de terror, suspenso y algún otro tema que tengas en mente. Puedes dejar tus sugerencias en la caja de comentarios. Y bueno, sin más, vamos a continuar con nuestra lectura pendiente. El envío, escrito por el autor Sebastian Fitzek. Capítulo 28. Como el alcohólico que sabe lo que hace cuando coge la primera copa. Emma sabía lo que hacía cuando desató el cordel del paquete. Emprendía la etapa más peligrosa de su viaje autodestructivo, hacia las profundidades de su inútil y desdichada existencia. Una de las primeras cosas que aprendió en los cursos de psiquiatría era el significado de paranoia, que procede del griego y cuya traducción más precisa es contrario a todo juicio sensato. Y lo que hizo fue exactamente eso, algo contrario a todo juicio sensato. Incluso era un delito, pero infringir la inviolabilidad de la correspondencia era lo que menos le preocupaba. Más bien, estaba aterrada de ella misma. ¿Y si todos tuvieran razón? Como la psicóloga de la policía, al afirmar que solo se había inventado la violación para llamar la atención, o Jorgo, que afirmaba que jamás le había dado ninguna nota. Y encima, el paquete había vuelto a aparecer. Estaba segura de que contenía la clave que resolvería todos los misterios de las últimas horas, y tal vez los de las últimas semanas. Pero, ¿a cuántas personas había conocido cuya percepción de la realidad era totalmente falsa? ¿A cuántos pacientes había tratado? Almas perdidas que no hacían otra cosa que deformar mentalmente sus observaciones y experiencias a fin de demostrar sus teorías respecto a la existencia de malvados complots y persecuciones. Emma sabía que uno también puede contemplar las cosas de otra manera. Durante las últimas horas había descubierto numerosas anomalías, pero no había hallado la mínima prueba de que ese paquete guardara relación con su dolorosa experiencia. Cuando arrancó el envoltorio se hizo un corte en el pulgar con el canto del papel. Desplegó los pliegues con gesto violento, prácticamente rompiendo el paquete, y con la mano derecha hurgó entre las bolitas de poliestireno que protegían el contenido. Eran al menos 10 cajitas de cartón blanco con una franja azul celeste. Emma abrió una de ellas. Medicamentos. Píldoras de color ocre, del tamaño de una lágrima, albergadas en un blister transparente. ¿Pero qué clase de medicamento? Emma había aprendido inglés y latín en el instituto, pero no ruso. Volvió a coger la cajita abierta. Morfen N60 Tail. Llegó a la conclusión de que se trataba del nombre comercial del medicamento y su composición. Había un prospecto entre los blísteres. Lo desplegó y los caracteres cirílicos le recordaron los medicamentos dispuestos en la mesilla de noche de Pallant. Siguió hurgando entre las bolitas de poliestireno y cogió algo que curiosamente no le arrancó un grito, aunque se trataba de un instrumento mortal. Un bisturí de plástico. Pero contuvo la respiración cuando desprendió el celofán que envolvía el bisturí y notó que estaba manchado de rojo oscuro. ¿Sangre? Tenía la surrealista sensación de que alguien a sus espaldas tendía la mano hacia ella y se volvió. Pero allí no había nadie. Ni siquiera Samson, a quien en ese momento le hubiera gustado tanto tener a su lado. Asqueada, dejó el bisturí a un lado y siguió registrando el paquete. Entonces dio con un frasco marrón, provisto de una etiqueta sin logotipo y escrita a mano con unas letras en ruso. Se restregó los ojos y tuvo que obligarse a abrirlos. Se sentía como un conductor que lucha contra el sueño. Pues entonces debería parar en el arcén y descansar. Buena idea. Ansiaba tumbarse en el sofá. Solo un momento. Sería maravilloso. Pero era imposible. ¿Y si Pallant acude en busca del paquete? Cogió el bisturí manchado y lo guardó en el bolsillo de su bata. Pese a ello, se sentía completamente indefensa, pues aparte de que era bastante improbable que fuese capaz de blandir un bisturí,
Este resultaría inútil para defenderle de su más cruel enemigo, los demonios que socavan mi juicio. Pues, ¿qué pasaría si se tendía a descansar y el paquete volvía a desaparecer en cuanto el diazepam dejara de surtir efecto y ella despertara? Emma barajó la idea de tomar una foto que demostrara la existencia de las cajitas de medicamentos desparramadas en la mesa. ¿Pero con qué? Su móvil estaba en la casa de A. Pallant, quien, a juzgar por el idioma que hablaban aquellos matones, quizás supiera leer esos jeroglíficos que Emma no podía descifrar. Un momento. Clavó la mirada en su ordenador portátil. Pero sí, mi ordenador. Abrió el notebook y la página del navegador y en el cuadro de búsqueda escribió Rusia. Eso no le llevó nada de tiempo, pero sí hallar los símbolos correspondientes en el teclado. Solo lo logró mediante el método de ensayo y error, y tardó unos cuantos minutos en escribir las letras rusas en el traductor de Google. Cuando miró el recuadro de la derecha con los resultados, deseó no haberlo hecho. Morfina y ácido gamma hidroxibutírico. Todos los jóvenes conocían lo primero, y todos los médicos lo segundo. GHB, un narcótico líquido que, en dosis elevadas, no solo dejaba a los pacientes sin voluntad e indefensos, sino que también reducía su memoria. Por eso el GHB, que aparecía en la prensa bajo la denominación de gotas KO, había alcanzado una triste fama después de que numerosos violadores lo hubieran disuelto en las copas de sus víctimas sin que éstas lo notaran. Emma jadeó y se esforzó por tomar aire. El paquete contenía el medicamento con que el peluquero envenenaba a sus víctimas. Su campo visual centelleaba, como si mirara el asfalto caliente de una calle en pleno verano. Había llegado el momento de dejar las investigaciones por su cuenta. En realidad, hacía tiempo que había superado ese momento. Absolutamente sola, indeciblemente fatigada y sintiendo una debilidad casi dolorosa, se puso en pie, se alejó del escritorio y se dejó caer en el sofá, exhausta. Entonces reflexionó acerca del paquete y su contenido, del que había deseado que pusiera punto final a sus morbosas dudas y cuyo efecto había sido precisamente el contrario. Y acerca de A. Pallant, quien, amenazado por dos matones, lloraba en silencio en la oscuridad de su habitación. Y también acerca de Philip, que la había dejado sola con su vacío interior, y con quien ahora no podría hablar por teléfono. Y no porque su móvil estuviera tirado en la casa de Pallant junto a un soporte de pelucas, y tampoco porque ella temiera su enfado, visto que ese día ya había cometido 2 delitos: allanamiento de morada y violación de la correspondencia. No, Emma no podía hablar por teléfono con su marido por un motivo muy sencillo. Se le cerraban los ojos. Lo último que percibió de su entorno fue una sombra que, a cierta distancia, se movía junto a la puerta de la sala. Una sombra que parecía perfilar una oscura figura masculina, cuyo aspecto la inquietaba, pero que era incapaz de sacarla de su duermevela. Con cada paso que daba hacia ella, Emma se alejaba de su propia conciencia, e incluso el sonido de sus pesadas botas no pudo impedir que se quedara profundamente dormida. Fin del capítulo 28. Capítulo 29. 3 semanas después. Cuando Emma abrió los ojos, le resultó difícil orientarse. Sabía dónde estaba. En el bufete de Conrad. Sabía quién era. Una paciente paranoica sentada en el banquillo de los acusados. ¿Y por qué se encontraba allí? Para hacer una declaración en la que había mucho en juego. No obstante, no tenía idea de lo ocurrido durante los últimos minutos. Las manecillas del reloj apoyado en el estante indicaban que había transcurrido 1/4 de hora, y el té que Conrad acaba de servirle ya no despedía vapor. Y eso que ella solo había parpadeado una vez. ¿Qué ha pasado?, le preguntó al abogado y bostezó. Te quedaste dormida. Él ya no tenía las piernas cruzadas, pero ese era el único cambio de su postura, por lo demás perfecta. Estaba sentado en el sillón con la espalda recta, y ello no parecía costarle el menor esfuerzo.
Emma sabía que desde hacía años era un defensor acérrimo de las técnicas de autorrelajación y había perfeccionado una disposición mental que le proporcionaba paz interior. ¿Dices que me dormí durante nuestra conversación?, preguntó ella en tono incrédulo y se masajeó la nuca. En medio de una frase, confirmó Conrad. Los medicamentos te provocan cansancio y además aquí hace mucho calor. He bajado las llamas de la chimenea. Qué pena. Dirigió la mirada al cristal engarzado en la chimenea, tras el cual las llamas de gas se habían reducido bastante. Volvió a bostezar. Conrad arqueó las cejas y con voz suave preguntó: ¿Prefieres que por hoy demos por acabada la declaración? ¿En este caso tengo que volver allí? Emma tragó saliva. La mera idea de volver a su celda le causaba un nudo en la garganta. Sí, por desgracia, pero me consta que esta noche no te administrarán tranquilizantes. ¡Wow! ¡Qué progreso! Me gustaría quedarme un rato más. Ya, pero no pasa nada. El cansancio no es una enfermedad, ¿verdad? Todavía tengo fuerzas, así que deberíamos aprovechar el tiempo. Contártelo todo me hace bien. ¿Todo? Ajá. Él inspiró hondo y vaciló un instante. Bien, noto que hay cosas que solo me mencionas de un modo superficial y luego cambias de tema con rapidez. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el dinero. ¿Qué dinero? Conrad sonrió con una expresión pícara, como si la pregunta supusiera una demostración de su aseveración anterior. ¿No has dicho que el veterinario se quejó de que tu tarjeta de crédito estuviera anulada? Ah, ¿te refieres a eso? Emma enlazó las manos en el regazo. ¿Qué pasó? ¿Era un error del banco? No, admitió ella en voz baja. Entonces realmente estaba anulada. Sí. ¿Y ese email que antes mencionaste como de paso, la anulación de tu cuenta, el mensaje que creíste que era correo basura, puede ser auténtico? Conrad entornó los ojos. ¿Teníais problemas de dinero? No. ¿Y entonces? Emma carraspeó, abochornada, e hizo un esfuerzo. Has preguntado si teníamos problemas de dinero. He dicho que no, porque la única que los tiene soy yo. Además, que Philip tuviera problemas económicos era casi inimaginable. Sus padres le habían dejado la fortuna que ganaron mediante la construcción de áreas de servicio en autopistas, antes de que el cáncer acabara con ellos. Había pedido demasiadas cosas. Compré un montón de tonterías online y mediante la televenta, desde caros productos cosméticos hasta pantuflas que puedes calentar en el microondas. Trastos inútiles con los que intentaba distraerme y al mismo tiempo los ingresos de mi consulta se esfumaron. Pero Philip no te hubiera dejado en la estacada, ¿verdad? No. Conoce su generosidad. Ni siquiera tenemos capitulaciones matrimoniales, aunque él aportó la fortuna al matrimonio. Pero ya estaba pagando el crédito de mi consulta privada. Para mi adicción a las compras utilicé mi propia cuenta. Y cuando quedó vacía, ¿te dio vergüenza decírselo? Así es, contestó Emma bajando la vista. Bien, dijo Conrad, como si tachara un punto de una lista y cambió de tema. Hablemos de lo que me contaste de Sylvie. ¿Qué fue lo que más te irritó? ¿Que te acusara de cambiar las píldoras? ¿O que hablara de una supuesta violación? Emma tragó saliva. No lo sé, creo que son la misma cosa. Dijo que era una mentirosa chiflada que quería hacerle daño. ¿Seguro que fue eso lo que dijo? Replicó Conrad ladeando la cabeza. ¿No será más bien que dudó de tu percepción? Ella frunció el ceño. ¿Dónde está la diferencia? Pues la hay. ¿Sabes que 3 testigos de un accidente de coche a veces describen 3 versiones distintas del mismo? Ninguno miente, pero a algunos el cerebro les hace una jugarreta en situaciones de estrés. Puede ser, pero supongo que aún soy capaz de saber si cambié las píldoras adrede y si fui violada o no. Conrad asintió y entonces ocurrió algo inquietante. Cambió súbitamente, como si alguien le hubiese dado a un interruptor. Su sonrisa paternal desapareció con la misma rapidez que las arrugas de expresión causadas por la sonrisa. Su mirada se volvió penetrante, casi fija,
y aguda como el abrecartas apoyado en su escritorio, y su respiración se tornó muy pausada, como un zorro a punto de abalanzarse sobre un conejito, pensó Emma. De hecho, su cariñoso mentor se había convertido en un famoso abogado estrella, cuyas repreguntas temían tanto los testigos como los fiscales de toda Alemania. ¿Así que estás segura?, preguntó él. Sí. Bajo la manta, Emma apretó los puños. ¿Tan segura como que durante los experimentos Rosenhan recibiste tratamiento en contra de tu voluntad? Conrad, al fin y al cabo eso fue lo que contaste a los que escucharon tu disertación. Les mostraste un video. La piel de la mujer no tenía el mismo color que la tuya, pero dijiste al público que la persona a la cual le aplicaron los electrochoques eras tú. Sí, pero... lo había soltado. El pero que cambiaba todo. Se restregó los ojos en un intento inútil de contener las lágrimas. Pero tampoco sé por qué mentí sobre ese punto, añadió, y se corrigió en el acto. Oh sí, quería tomarle la delantera a un colega, se llama Stauder Mertens, un cabrón arrogante que quería hacerme quedar en ridículo interrumpiéndome con sus preguntas. Fue una gran estupidez por mi parte, pero... Dejó el segundo pero suspendido en el aire, porque no había nada que pudiera borrar sus mentirijillas. Puede que la pregunta maliciosa de un colega haya sido el desencadenante de tu mentira, pero no la causa, dijo Conrad. Sí, lo sé. Emma se volvió hacia la ventana y contempló la nieve y el lago. Deseó encontrarse allí fuera, flotando bajo el hielo, sin vida. Por supuesto que lo sabes. Tu especialidad es la pseudología. Conoces las circunstancias que pueden desencadenar las mentiras patológicas. Por favor, Conrad. Se volvió y le lanzó una mirada suplicante. Pero el abogado se mostró inmisericorde y enumeró los síntomas. Abandono durante la infancia. Rechazo por parte de los padres, en especial del padre. Una fantasía superior a la media que permite una huida a un mundo irreal, donde uno se fabrica un sustituto amigo imaginario, al que, por ejemplo, podría llamar Arthur. ¡Basta! Emma se quitó la manta de las rodillas. ¿Para qué seguimos hablando si de todos modos no me crees ni una palabra? Espetó y quiso levantarse del sofá, pero sobreestimó sus fuerzas. Volvió a desplomarse en el sofá y volcó la taza de té. Gruesas gotas cayeron de la mesa auxiliar justo en la parte blanca de la alfombra. En el borde negro, que con el tiempo se había vuelto un pálido marrón, una mancha no hubiese destacado mucho. Lo siento, Conrad. No pretendía estropearte la alfombra, maldita sea. Las lágrimas volvieron a humedecerle los ojos. No te preocupes, oyó decir a Conrad. No es nada. El abogado tenía razón. La mancha era ridícula, y seguro que lograrían eliminarla en la tintorería. Sin embargo, Emma consideraba que había violado su Sancta Sanctorum. Había manchado nada menos que la alfombra de la O. Sabía lo mucho que esa vieja alfombra redonda significaba para él. Hacía decenios que Conrad, cuando aún era estudiante, la había traído del Tíbet. Había sido su primera adquisición importante, su talismán, y ella la había estropeado. ¿A dónde vas?, preguntó él cuando ella intentó abandonar el sofá una vez más. Ella señaló la puerta junto al pasillo que daba al lavabo. A por agua y jabón. Él meneó la cabeza con suavidad. Ya volvía a ser su viejo amigo y mentor. Una vez más, el cambio sucedió en segundos, y si bien no sonreía, sus palabras eran tan cálidas y cordiales como siempre. La alfombra no tiene importancia, Emma. Lo importante es que me digas la verdad. Intentaba hacerlo, pero tú me asustas. Conrad se encogió de hombros, como diciendo, lo siento, pero ¿qué quieres que haga? No te dejes intimidar por mí, rogó y volvió a tomar asiento. Aquí solo interpreto el papel de abogado del diablo. Durante el juicio la fiscalía intentará desquiciarte mediante trucos muy agresivos. Emma tragó saliva y deseó que él la abrazara o le cogiera la mano, pero Conrad se limitó a observarla mientras ella volvía a sentarse. Solo entonces se puso en pie, sacó un pañuelo del bolsillo del pantalón y lo puso en la mesa auxiliar de cristal.
Hizo caso omiso de la mancha en la alfombra. El fiscal sacará a la luz tus secretos más oscuros como le corresponde. Al fin y al cabo quiere verte en la cárcel de por vida. Lo sé. Emma se rascó la frente y resistió el impulso de comprobar el largo de sus cabellos. Se limpió la nariz con un pañuelo y dijo: No quise que nada de todo esto sucediera. ¿Me crees? Conrad se llevó un dedo a los labios y tras reflexionar un momento respondió: Normalmente, una vez llegado a este punto, siempre digo que no se trata de eso. Que a mí me resulta irrelevante que mi cliente mienta o diga la verdad, pero en tu caso es diferente. ¿Por qué somos amigos? Porque todavía no conozco toda la historia, Emma. Cuéntamela, y no únicamente aquello que ya sé gracias a los expedientes. Debes descender a lo más profundo y al mismo tiempo hablar de las cosas que te resultan dolorosas. La mirada de ella se tornó vidriosa. Lo miró y comprendió a qué se refería. Desde luego, quería que le hablara de los cadáveres. Bien, de acuerdo. Volvió a enfocar la mirada. La deslizó por la chimenea y el enorme escritorio hasta la ventana, tras la cual se encontraba el lago por donde tal vez nunca volvería a pasear. En cambio, su cabeza estaba llena de imágenes que se llevaría a todas partes, sin importar cuán rápidamente huyera de sí misma. El contenedor con los miembros cortados, por ejemplo. Sí, buena idea. Le hablaré del contenedor. Pero antes debía explicarle por qué había ido a parar al cobertizo y por qué se vio obligada a abandonar la casa por segunda vez, sin notar que el cartero estaba observándola. Así que debía contar las cosas por su orden. Entonces se recostó en el sofá, dispuesta a volver una vez más a la vieja casa de la avenida Teufelsee, donde pronto perdería todo lo que una vez había sido importante para ella. Fin del capítulo 29. El envío. Escrito por el autor Sebastian Fitzek. Gracias por acompañarnos una vez más en el Rincón de Lucifer. Te recuerdo que puedes suscribirte y activar la campanita para que estés al pendiente cuando suba nuevo video. Que tengas una excelente noche.